muy importante y con autoridad. Era el tesorero de la reina de Candace de Etiopía y viajaba en ese carruaje leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Había ido a Jerusalén a adorar, pero todavía no había encontrado al Señor. Y las fuentes de la religión estaban secas en Jerusalén. Estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, que es el Evangelio de acuerdo a Isaías. Y Dios le dijo a Felipe: Felipe, ese es el hombre. Esta es una oportunidad sobre ruedas. Quiero que vayas y testifiques a este hombre. La Biblia dice que Felipe fue corriendo, encontró el carruaje, se presentó él mismo y descubrió que el hombre leía el profeta Isaías. El hombre le preguntó a Felipe: ¿qué significa todo esto? ¡Qué oportunidad para Felipe! Él le dijo lo que ese pasaje significaba y ahora retomamos la historia en el versículo 35 del capítulo 8 de los Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Me fascina esto. Felipe le predicó de Jesucristo, no le predicó de su denominación, no le predicó acerca de las relaciones interraciales, no le dio una cátedra de economía, ni le habló de la política en Etiopía. Le predicó de Jesucristo, y cuando ese hombre creyó en Jesús, tan pronto como fue posible, fue bautizado. Por lo general hay dos graves errores en cuanto al bautismo. El uno es que toda vez que el bautismo no salva, no es importante. Grave error. El otro es que si usted no se bautiza, no podrá ir al cielo. Escuche, ninguno de estos dos conceptos es la verdad. Si bien es cierto que el bautismo no es necesario para la salvación, sí es necesario para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo, el crecimiento y el dar fruto en la vida cristiana. Nosotros como creyentes cristianos no debemos atrevernos a minimizar aquello que la Biblia enfatiza. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio público? Lo empezó siendo bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. ¿Cómo Jesús concluyó su ministerio público? Ordenando el bautismo. Su ministerio terrenal duró 3 años y medio, más o menos, y lo comenzó siendo bautizado. Se identificó con nosotros, y cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con el Señor Jesús. Pero quiero enfatizar, Jesús comenzó su ministerio bautizándose y terminó su ministerio ordenando el bautismo. Y lo que él ordenó, de ninguna manera yo voy a tener el atrevimiento de minimizar. Así que tenga eso en mente, y veamos lo que las Escrituras dicen acerca del bautismo del creyente. ¿Cómo comenzar bien? Porque, escúcheme atentamente, hay algunos de ustedes que han sido creyentes por 30 o 40 años, pero no han sido bautizados. Quiero decir, no han sido bautizados en la forma correcta y por la razón correcta. Y no voy a hablar de lo que los bautistas creen acerca del bautismo, porque eso nada tiene que ver con el bautismo. Quiero que usted sepa lo que la Biblia enseña al respecto. Y si la Biblia lo enseña, entonces espero que usted esté de acuerdo. Lo primero que vamos a ver es el método bíblico del bautismo. Veamos Hechos 8, desde el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La palabra baptizo, como lo vamos a ver, significa sumergido. En otras palabras, el eunuco preguntó: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? Bien, sigamos leyendo el relato. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro. Ahora preste atención a lo siguiente. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, sumergió al eunuco completamente en el agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora es increíblemente obvio que el método bíblico del bautismo es por inmersión, sumergiendo a la persona en el agua y sacándola del agua. La Escritura dice que ambos se metieron en el agua. Fue de la misma manera con el bautismo del Señor Jesús. Esto no fue una forma incidental u opcional. ¿Cómo fue bautizado el Señor Jesús? Busque Marcos capítulo 1, empezando en el verso 9. Esto relata cómo Jesús fue bautizado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es el río Jordán. Y no dice que fue bautizado cerca del Jordán, o con las aguas del Jordán. Dice que fue bautizado en el Jordán. Y la preposición en literalmente significa dentro del Jordán. Ahora veamos el verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Ahora, cuando él salió del agua, ¿me podría decir dónde estuvo? Estuvo dentro del agua. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y fue bautizado por inmersión. Jesús no fue bautizado por inmersión porque fue conveniente para él. De hecho, no era conveniente. Jesús tuvo que viajar como 90 kilómetros para ser bautizado por Juan. ¿Por qué tuvo que ir hasta el río Jordán? Porque se necesita abundante agua para ser bautizado. Anote al margen el siguiente versículo que disipa cualquier duda sobre este asunto. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. No dice que Juan bautizaba allí porque era un lugar hermoso, sino porque había allí muchas aguas. Juan podía haber bautizado a todos en Jerusalén, rociándoles con agua o derramando un poquito de agua sobre sus cabezas, pero él viajaba hasta el río Jordán porque había mucha agua. No hay ninguna duda al respecto, se requiere mucha agua para ser bautizado. Usted no puede bautizar a alguien en forma bíblica solo con unas cuantas gotas de agua. Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había allí muchas aguas. Alguna vez visité en Kenia a nuestros queridos misioneros Jaime y Peggy Hutton. Con él viajé en su Land Rover por caminos duros y polvorientos. Luego se terminaba el camino, pero seguíamos hasta llegar a las faldas del volcán Kilimanjaro, al territorio de los Masái, en donde habitan esos altos y magníficos guerreros Masái. Jaime tenía una carpa allí, era su iglesia, y él estaba compartiendo con esos guerreros acerca del Señor Jesucristo. Y luego él me invitó a que viera algo. Había cavado en el suelo una fosa parecida a la fosa de una sepultura. La había cubierto con una tela plástica gruesa y en su Land Rover había traído agua haciendo muchos viajes hasta llenar esa fosa para poder bautizar a los Masái. No pude dejar de pensar que eso parecía una tumba líquida. La primera iglesia donde fui pastor, la primera iglesia bautista de Fellsmere en la Florida, era la única iglesia bautista en ese pequeño pueblito. Y la primera persona a la que guié a Cristo fue la señora Willie Byrne, una agradable señora. Alguien me dijo que ella tenía interés en las cosas de Dios, así que fui a visitarla y decirle acerca de Jesús. Ella me dijo, sé lo que me dice, que es verdad, pero ¿cómo creer en Él? ¿Cómo confiar en Él? Y yo me sentía un poco frustrado porque parecía que ella no entendía eso de creer y confiar en Jesús. Le pedí que me permitiera orar por ella, y cuando salí,
Ella tenía un rostro de preocupación. Cuando la vi el domingo siguiente en la iglesia, ella tenía un rostro radiante como el sol de mediodía y me dijo: pastor, después de su visita, esa noche creí y confié en Jesús, y Él me salvó. Tuve el enorme privilegio de bautizarla. No teníamos un bautisterio en la iglesia, ni siquiera teníamos agua potable. De hecho, tampoco teníamos servicios higiénicos. La iglesia no era más que un pequeño edificio en la mitad de un terreno. Yo era un joven de 19 años, pastoreando esa iglesia, y Willie era la primera persona que iba a bautizar, y no sabía cómo hacerlo. Ese momento deseaba haber prestado más atención a mi pastor cuando bautizaba en la iglesia. ¿Dónde bautizar a Willie? Bueno, decidimos bautizarla en uno de los canales de riego que atraviesan las plantaciones de caña de azúcar. Bien recuerdo que el día cuando fuimos hasta un pozo de agua que parecía una pequeña piscina, pero con mucha hierba acuática, mosquitos, ranas y quién sabe qué más. Y para ser en la Florida se sentía frío. Creo que fue durante el mes de febrero. Recuerdo cuando ella puso sus pies en el agua. Dijo que estaba fría como el hielo. Pero qué gozo el bautizar a esa mujer como creyente en el Señor Jesucristo. Pudimos haberlo hecho en la forma más simple, pero no hubiera sido la forma bíblica. En otra iglesia que tuve el honor de pastorear, se programó un servicio bautismal para el domingo por la tarde y no había agua en el bautisterio. La tubería del agua por alguna razón estaba bloqueada y llenar el bautisterio usando una manguera hubiera demorado 40 años por lo menos. Y la gente estaba allí, lista y esperando ser bautizada. Y dije: oh Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? Y Dios me dio una idea. Llamé al departamento de bomberos y les dije que tenía una emergencia. Me preguntaron qué clase de emergencia y les dije que necesitaba una buena cantidad de agua. Los bomberos enviaron un camión tanque con agua y de inmediato llenaron el bautisterio con agua no muy limpia que digamos. Pero todos los candidatos fueron bautizados y dimos gracias a Dios que pudimos hacerlo en forma bíblica. En nuestro relato bíblico, ellos se sumergieron en el agua y salieron del agua. Ese es el mensaje bíblico. La palabra bautizar significa sumergir. Hay otra palabra, rantizo, que significa rociar. Pero la palabra baptizo literalmente significa sumergir. Era además una palabra común y corriente, no necesariamente una palabra religiosa. Si dos niños griegos estuvieran nadando y uno de ellos le dice al otro que le iba a hundir, le dirá: voy a bautizarte, o sea, voy a sumergirte, y nada tiene que ver con la religión. Los primeros cristianos practicaron bautismo por inmersión. De hecho, en las grandes catedrales construidas en Europa durante el siglo XIII, usted puede encontrar bautisterios como los que tenemos en nuestras iglesias evangélicas, y en ellos bautizaban a las personas en forma bíblica, en obediencia al Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el método del bautismo. Y alguien podrá decir: ¿a quién le importa el método? Bueno, mi amigo, a mí me importa mucho el método. ¿Por qué? Porque si es que usted no se ha dado cuenta, el método está completamente saturado de significado. El método y el significado están inextricablemente entretejidos, y usted no puede cambiar el método sin destruir el significado. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo? Bueno, el bautismo habla de lo que Dios hizo por usted cuando le salvó. Quiero que veamos otro pasaje de las Escrituras. Por favor, busque el capítulo 6 de Romanos. Empecemos a leer desde el versículo 1. Este es un pasaje clave. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora note el versículo clave de todo el pasaje. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Cuando nos salvamos, morimos al pecado, morimos a nuestra vida vieja. Dios no permita que nosotros, habiendo sido salvos, continuemos viviendo vidas pecaminosas. Y luego el apóstol explica en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora ponga especial atención al verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto es tan maravilloso porque vea el verso 6. Nuestro viejo hombre, eso es el viejo Adrián, fue crucificado con él. Yo fui crucificado con él para que mi cuerpo de pecado sea destruido y por lo tanto, para que no siga sirviendo al pecado. Y usted, mi amigo, mi amiga, sigue sirviendo al pecado. Continúa siendo esclavo de Satanás. No anhela ser libre de las ataduras de su naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios lo dice claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que solo Jesucristo, por el amor que nos tiene, voluntariamente puso su propia vida como pago por la culpabilidad de nuestras transgresiones. Él le ama y también murió por usted. Si es que usted, arrepentido de sus pecados, este mismo momento le pide perdón. ¿Quiere hacerlo? Entonces le invito a orar conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, sé que por mis pecados merezco ser juzgado severamente, pero vengo a ti en busca de perdón y de misericordia. Quiero tener una nueva vida, una vida de entrega y de obediencia. Señor Jesús, ten la bondad de entrar en mi corazón ahora mismo y toma el control total de mi vida. Límpiame, sálvame, sáname y usa mi vida para honra y gloria de tu nombre. Importante, grave error. El otro es que si usted no se bautiza, no podrá ir al cielo. Escuche, ninguno de estos dos conceptos es la verdad. Y si bien es cierto que el bautismo no es necesario para la salvación, sí es necesario para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo, el crecimiento y el dar fruto en la vida cristiana. Nosotros como creyentes cristianos no debemos atrevernos a minimizar aquello que la Biblia enseña. En las grandes catedrales construidas en Europa durante el siglo XIII, usted puede encontrar bautisterios, como los que tenemos en nuestras iglesias evangélicas, y en ellos bautizaban a las personas en forma bíblica, sumergiéndolas en el agua, en obediencia al Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mi amigo, aquí está su biografía, ponga atención. Aquí está retratado su pasado, su presente y su futuro. ¿Qué fue su pasado? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted es bautizado, eso representa que su vieja naturaleza muere. Hubo un jovencito que vivía en West Palm Beach, y cuando él entregó su corazón a Cristo, ese jovencito murió. Su nombre era Adrian Rogers. Y la vieja naturaleza de ese jovencito, Adrian, murió. ¿Cuándo murió? En realidad no murió como un jovencito, pero murió hace más de 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz, porque su muerte tenía mi nombre. Él llevó mi pecado a la cruz. Estuvo clavado por mí. Sufrió, sangró y murió en agonía por mí. Él llevó mis pecados en su cuerpo en la cruz. Pagó mi deuda por mi pecado y la pagó por completo. Y cuando Él murió, debido a mi fe en Él, yo morí con Él. ¡Aleluya! Cuando Jesús murió, yo también morí. Y cuando fui bautizado, me sumergieron dentro del agua. ¿Sabe lo que fue eso? Eso fue mi funeral.
¿Qué es lo que usted hace con un hombre muerto? Pues lo entierra. Somos sepultados en el bautismo. Somos sepultados con Él. Somos enterrados con Él en el bautismo. Mi bautizo fue mi funeral. El único que se lamentaba era el diablo, porque él sintió odio de verme morir a mi pasado. Mi pecado está en la tumba del olvido de Dios. ¿No es eso extraordinario? Su pecado ya no existe. Usted no necesita ser asustado por el fantasma de la culpabilidad. Cuando Jesús murió, usted murió. El bautismo es un cuadro de que usted es sepultado, y como Jesús fue puesto en la tumba, usted es puesto en una tumba líquida. Eso habla de su pasado. La segunda parte del verso 4 dice: como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús no se quedó en la tumba. Él salió del sepulcro. Yo no me quedé sumergido en el agua. Gracias a Dios por eso. Yo salí del agua. Yo no creo en la aspersión. Yo creo en la inmersión. Y cuando salimos del agua, eso representa nuestra vida nueva en el Señor Jesucristo. Debemos andar en novedad de vida. Y mi bautismo dice que tengo una vida completamente nueva. Los cristianos evangélicos no solo deben ser buenas personas, debemos ser nuevas criaturas. Y el bautismo representa eso. Cuando usted sale de las aguas bautismales, está diciendo: salgo de la tumba de la vida vieja. He sido levantado para caminar con el Señor Jesús, porque he nacido de nuevo. Tengo una vida nueva. Y no solo habla de su pasado, está enterrado. No solo habla de su presente, tiene vida nueva, pero también habla de su futuro. Mire el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Uno de estos días yo voy a morir físicamente, y eso no sucederá a todos nosotros. Uno de estos días me pondrán en una tumba. Pero déjeme decirle que la tumba, que no pudo retener al Señor Jesucristo, tampoco será capaz de retenerme, porque experimentaré la semejanza de su resurrección. Y el mismo Dios que levantó a Jesucristo de la tumba es el Dios que me levantará, y por lo tanto, no necesito temer a la muerte. Escuché de unas orugas que se arrastraban por el suelo y vieron a una ex-oruga allá arriba, convertida en hermosa mariposa, que sobrevolaba ese lugar. Y una de las orugas dijo: nunca conseguirán que yo me convierta en una de esas cosas. Uno de estos días, amigos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor Jesús en el aire. Y sería una necedad el tener temor de la muerte, como esa oruga tuvo temor de ser transformada en mariposa. Vamos a ser transformados en la semejanza de su resurrección. Ahora, permítame hacerle una pregunta. Si usted fuera el diablo, ¿no quisiera dejar ese mensaje fuera de la iglesia? ¿No quisiera que la gente no sepa esto? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Eso es el núcleo de todo lo que hacemos. ¿Por qué es que la Biblia ordena que debemos ser bautizados? Porque Dios quiere constantemente hacer realidad lo que sucede cuando somos salvos. Morimos con Cristo, somos sepultados con Él, resucitamos con Cristo, vivimos con Cristo, y un día estaremos en nuestro hogar eterno con Él. Eso es todo. Y el bautismo es una ilustración muy gráfica de eso. Usted dirá: bueno, Pastor Rogers, eso es solo un símbolo. Cualquier símbolo servirá. ¿Está seguro? Suponga que usted me pregunta: Pastor, ¿tiene una foto de su esposa? Yo le contesto: por supuesto que tengo una foto de mi esposa. ¿Y puedo verla? Sí, claro que sí.
y saco mi billetera con fotos de mi carro, de mi bicicleta, de mis trofeos, de mi perro, etcétera, etcétera. Y usted, entre asombrado e incrédulo, me pregunta, ¿estas son las fotos de su esposa? Y yo le contesto, no exactamente, pero cualquier foto sirve. Espero que entienda lo que estoy diciendo. El método y el significado están fuertemente entretejidos. Ahora, ¿cuáles son los motivos del bautismo? ¿Por qué debemos ser bautizados? Si usted aún no ha sido bautizado, ponga atención a las siguientes 3 razones o motivos para hacerlo. Primero, proclama su entrega a Jesús. La Biblia dice que somos sepultados con Él. Es la forma de decir, Jesús, me identifico contigo abierta y públicamente. Y si usted me pregunta, Pastor, ¿el bautizarme me hace cristiano? No, de ninguna manera, pero es una demostración de que lo es. Verá, yo siempre llevo mi anillo de bodas. ¿Sabe lo que ese anillo significa? Significa que amo a mi esposa, y en verdad la amo. Soy un hombre de una sola mujer. Y mi anillo de bodas dice que yo pertenezco a mi esposa. Escúcheme, el anillo no me hace un hombre casado, pero muestra que estoy casado y que no me avergüenzo de estar casado, y quiero que todo el mundo lo sepa. No trato de aparentar ser lo que no soy. Pertenezco a otra persona, pertenezco a una dama llamada Joyce, a quien amo con todo mi corazón. Cuando usted se bautiza, está declarando a todo el mundo, pertenezco a Jesús, integralmente pertenezco a Jesús. Cuando Jesús se bautizó, Él se identificó con nosotros, y cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Él. Un pequeño niño entregó su corazón a Jesús en su clase de la escuela dominical, y su maestra le dijo que fuera donde el pastor, y le dijera que ya era salvo, y que quería ser bautizado. El niño no entendió muy bien las instrucciones, y cuando fue donde el pastor le dijo, Pastor, ya soy salvo, y quiero ser anunciado. Y me gusta eso. Es exactamente lo que debemos hacer. Ya soy salvo y quiero ser anunciado. En otras palabras, ya pertenezco a Cristo y quiero que todo el mundo lo sepa. Segundo, es una conversión que hay que proclamar. Al bautizarse, usted está diciendo, escuchen todos mi testimonio. Quiero que sepan lo que me ha sucedido. Quiero que todos sepan que cuando Jesús murió, yo morí. Él sufrió, sangró, murió y resucitó por mí. Ahora le pertenezco y deseo que todos sepan que ya soy salvo. ¿Puedo contarle una y otra vez de gente que se ha salvado al mirar a otras personas ser bautizadas? Han visto a sus amigos, a sus socios, a sus compañeros ser bautizados. Una dama de la sociedad ve a su amiga ser sumergida en las aguas bautismales, a pesar del costoso peinado, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto una fanática religiosa? Y su amiga le contesta, no, mi querida amiga, he sido salvada y lo estoy proclamando. Ahora no solo pertenezco a Cristo, pero quiero compartir lo que Jesús ha hecho por mí. Es un compromiso que hay que mantener, es una conversión que hay que mostrar. Tercero, es una orden que hay que...
que obedecer. Ahora quiero que note que en la Biblia el bautismo no es una sugerencia, es una ordenanza. Veamos Mateo 28, versos 19 y 20. Estas no son las palabras de un pastor bautista en el siglo XXI. Estas son las palabras del soberano Señor en el siglo I. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Ahora note la siguiente frase: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, desde el verso 46, Pedro ha predicado la palabra de Dios en la casa de Cornelio. Dios les dio el don sobrenatural de las lenguas, y ellos escucharon en sus propios idiomas, y magnificaron a Dios. Y Pedro dijo en el verso 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu? Y ordenó que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. No fue una sugerencia, fue una orden. Y la Biblia dice que después de estas cosas, le rogaron que se quedase por algunos días. Verá, la obediencia siempre trae gozo y da fruto. Muchos creyentes carecen de gozo sencillamente porque no son obedientes. La Biblia nos dice que después que el eunuco fue bautizado, siguió gozoso su camino. En el capítulo 16 de los Hechos, en la casa del carcelero de Filipos, se bautizó él con todos los suyos, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La obediencia siempre trae gozo y produce fruto. Muchos de ustedes seguramente dirán: Dios, ayúdame a entender la Biblia. Señor, ayúdame a tener fruto en mi vida cristiana. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha obedecido lo que ya sabe? ¿Por qué Dios debería darle más luz si no está viviendo de acuerdo a la luz que ya tiene? ¿Por qué Dios debería darle gozo y fruto cuando no comienza correctamente su vida cristiana? El motivo principal para bautizarse es sencillamente que Jesús lo ordenó. Y aunque el bautismo no es necesario para la salvación, es necesario para la obediencia. El ser bautizado no me hace cristiano de la misma manera que el tener mi anillo de bodas no me hace casado, pero muestra que soy casado y que pertenezco a mi esposa. El bautismo muestra que usted pertenece al Señor Jesucristo. Es solo un símbolo, y jamás deje que el símbolo tome el lugar de la realidad. Para terminar, quiero contarles una historia. Uno de nuestros colaboradores en la denominación llevó a su familia a Washington, la capital de los Estados Unidos, para visitar y conocer lo que pudieran de esa gran capital, y fueron al Museo Smithsoniano. Este museo es algo increíble. Y estaban en la sección de la historia norteamericana, donde exhiben las estatuas de las esposas de los presidentes hechas en cera, luciendo vestidos especiales. Esto era cuando Lyndon Johnson era el presidente. Nuestro colaborador estaba con sus hijos y les estaba mostrando y explicando sobre cada una de las estatuas. Llegó a donde estaba Lady Bird Johnson y empezó a explicarles a sus hijos.
hijos, cuando con tremendo susto y sorpresa se da cuenta que estaban frente a frente a la esposa del presidente y no frente a su estatua. Fue algo increíble. Y él dijo: ¿cómo puede Dios ser tan bueno? Me permite venir con mis hijos a Washington y conocer y conversar con la esposa del presidente de los Estados Unidos. Pero la segunda parte es realmente graciosa. Sucedió lo siguiente. Mientras él y sus hijos conversaban animadamente con la primera dama, un hombre con una cámara fotográfica en la mano se les acerca y les pide que por favor se muevan hacia un lado porque quería tomar una foto de la estatua de cera de la primera dama. Mientras la genuina y real señora Johnson estaba fuera de foco, sonriendo. El bautismo es solo un símbolo. No deje de tener sus ojos fijos en Cristo. No deje a Cristo a un lado y fuera de foco en la fotografía. El bautismo es un símbolo, un emblema, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por lo que representa ese símbolo. Pero el bautismo, sea por gotitas o por galones, nunca puede salvar a nadie. Usted se salva por confiar en Cristo como su Salvador personal, y si usted entrega